¿Estás listo para dar todo, para dejar todo, para tomar tu cruz y seguir a Jesús? ¿Estás listo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Este es tu programa, Todo por Cristo, que ya comienza. Bueno, antes de empezar quería orar, así que vamos a orar ya un ratito. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de poder presentar aquí este salmo tan hermoso, Señor. Gracias por la alabanza que nos has permitido cantar, Señor. Realmente tiene una letra tan hermosa que nos ayuda a descansar en ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido por ellos, Señor. Te pido por mí que me des las palabras correctas, que me dejes decir lo que tú quieres que diga, Señor. Te pido, por favor, que a cada uno de mis hermanos, Señor, tú les puedas bendecir a través de esta presentación y que de alguna u otra manera, Señor, esto pueda llegar a sus corazones, no por mí, sino a través de ti, Señor. Por eso te ruego que tu gracia, te agrade, Señor, en poder usar este mensaje para poder ayudar y bendecir a mis hermanos. Te pido que me des las palabras una vez más, Señor, y que no diga más de lo que tú quieres que diga. Te pido, por favor, Señor, bendice este tiempo, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, a mí me toca hacer el Salmo 42. Sí, bien, ¿no? Tal vez muchos de ustedes ya sabían que este es mi salmo favorito, otros tal vez no. Entonces ahí está, sorpresa, es mi salmo favorito, el Salmo 42. Bueno, la verdad es que primero quería decirles, ¿no?, que este salmo es un salmo muy grande, en el sentido de que se pueden sacar muchas aplicaciones del mismo. Y tal vez no pueda decir todo, ¿no? Tal vez ustedes hayan pensado otras cosas con este salmo y yo no pueda estarles compartiendo esas mismas en este momento. Pero voy a tratar de compartirles una porción lo más grande posible, pero a la vez que no trate de abarcar todos los temas, porque hay muchas veces donde uno se va por un lado, otro por el otro, y quiero tratar de englobar todo, ¿no? Bueno, pero ahora sí, este es el título de la presentación. Yo lo denominé un salmo de esperanza, el Salmo 42. Un salmo de esperanza por muchas razones, ¿no? Y al final yo les voy a explicar por qué la palabra esperanza. Pero bueno, el Salmo 42 y el Salmo 43 son hermanos idénticos, ¿ya? El Salmo 42 es muy parecido al Salmo 43. Es tanto así que en el versículo 5 y el versículo 11 del Salmo 43, del 42, son lo mismo que el 43:5. Entonces, algunos piensan que posiblemente formaron parte de un solo salmo, pero por propósitos litúrgicos fue separado en dos partes. Si yo fuese parte del canon de la Biblia, lo hubiese dejado como un solo salmo, pero ellos saben por qué lo han dividido en 42, 43, ¿no? Pero creo que el 43 es la esperanza del 42. Claro que el 42 también tiene mucha esperanza, pero el 43 creo que es como su culminación, como ese final de oro que necesita, ¿no? Aquí me gustó mucho esta frase, antes de empezar, dice, el que ama a Dios buscará constantemente cada día vivir con Él. Y bueno, ¿por qué puse el que ama a Dios buscará constantemente cada día vivir con Él? Bueno, por el versículo 1, obviamente. El versículo 1 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. En la Reina Valera dice como el siervo brama, pero decidí usar la Nueva Traducción Viviente porque creo que es más entendible para todos, ¿no? Anhela es un deseo ferviente desde el fondo de nuestros corazones. Y eso es lo que quería darles a entender con esta frase, ¿no? El que ama a Dios buscará constantemente cada día vivir con Él. Si no buscas a Dios, significa que no amas a Dios, porque no puedes decir que amas a Dios y no estarlo buscando en su palabra, no tener sed de Él, ¿no? Entonces, eso es creo lo que nos muestra el versículo 1.
Y hay dos apreciaciones que se le da al versículo 1, ¿no? Generalmente la Biblia suele usar ilustraciones para enseñarnos con mayor claridad un mensaje. En este caso, nos está mostrando la imagen del siervo y las corrientes de las aguas para que nosotros entendamos cómo tiene que ser nuestra sed de Dios, cómo tiene que ser nuestro anhelo hacia el Señor. Y hay dos versiones que se le da a esto, dos apreciaciones. Una es que Jehová es mi agua viva, que es la que yo siempre he tenido de este versículo, y otra que he escuchado, que es Jehová mi escondite seguro, ¿no? Vamos a empezar con esa. Jehová, un lugar seguro. Dice, para el siervo, el agua era un lugar donde podía esconderse de los depredadores. Entonces, el siervo, cuando se sentía en peligro, corría al agua como su escondite. Entonces, podía mantenerse ahí a salvo de las amenazas que lo rodeaban. Eso se aplica a nuestras vidas con el Señor. Cuando el salmista está diciendo, mi alma tiene sed de Dios, quiere decir, en medio de las preocupaciones, yo puedo ir a refugiarme a las aguas de mi Señor, ¿no? Esa es la primera apreciación que tenemos. La segunda es una explicación de por qué me gusta la lluvia, una parte muy chiquita, pero bueno, ¿no? Es una parte del por qué, es una explicación. El agua viva, esa es la manera en la que yo siempre he visto, y no quiero como dejar de lado la otra, pero también creo que acompaña esto, ¿no? Yo creo que al estar cansados y sedientos, anhelamos del Señor porque solamente Él nos puede saciar. Y eso es agua viva, ¿no? Yo quiero darles esta ilustración, ¿no? Que me ha hecho recuerdo mucho este versículo al Salmo 63, 1 al 3. Tal vez alguno de ustedes ya ha hecho esta comparación alguna vez en su vida. Vamos a leer el Salmo 63 para que puedan darse cuenta de qué estoy hablando. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Este versículo, si te dan cuenta, tiene mucha relación con el Salmo 42:1. Miren, aquí en esta parte dice, mi alma tiene sed de ti. En el 42 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, que es la misma idea, ¿no? Pero a mí me gusta este añadido que le pone aquí, que dice, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Miren, dice, tierra reseca y agotada, donde no hay agua, donde no hay agua. También me gusta mucho esta parte que dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Yo quiero decirles, ¿no? Que a mí me hace pensar esto en un corazón árido. Y bueno, no sé si alguna vez lo habían pensado así, pero bueno, un corazón árido imaginen esta imagen, ¿no? Imaginen que esta imagen de aquí es su corazón. No sé si alguna vez ustedes han visto cómo es la tierra árida. La tierra árida es, pues, obviamente es tierra seca, pero lo que tiene de especial es que si tú le tiras agua, ese rato lo chupa, ese rato desaparece. Ese poco de agua que tú has puesto desaparece al instante. El otro día estábamos ordenando este cuarto con mi papá, ¿no? Estaba bien sucio. El piso, pues, de años no lo habíamos barrido, no lo habíamos trapeado, es de madera y se secó, pues. Y teníamos que traer un lubricante llamado Lorito o algo así. Y cuando yo lo ponía en el piso, cuando ponía yo la cera en el piso estaba tan seco que ese ratito desaparecía cuando mi papá lo frotaba. Ese ratito se chupaba todo el líquido que había porque estaba seco, estaba árido el piso. Entonces, es lo mismo con la tierra seca. Cuando tú le tiras agua, ese ratito va a desaparecer porque está anhelándolo, está necesitándolo. Tiene todo el piso de nuestro corazón, tiene esa necesidad, agua. No quiere otra cosa más, solo quiere agua. No sé si ustedes alguna vez se han sentido con sed. Yo ahorita tengo sed, pero bueno, a veces cuando hemos pasado mucho tiempo haciendo ejercicio, cosas así, estamos
queriendo un vaso de agua, una botella con agua, queremos así ese rato tomarlo y sentir que entra por nuestros labios y que nos refresca. Y ese mismo sentimiento es el que el salmista está tratando de plasmar en este salmo. Mi alma tiene sed de Dios. Está diciendo, mi corazón está seco, mi corazón está cansado de estar en esta situación y necesita de Dios. Necesita que Dios venga y de alguna manera me dé agua viva. Y yo quería, antes de pasar, decirles algunas razones, ¿no?, por las cuales el corazón se reseca. Yo creo que hay una gran diferencia entre los impíos y los creyentes, ¿no? Dios ama a los creyentes y por eso disciplina a los creyentes. El otro día estaba con mi mamá charlando y le dije, ¿no?, que me parecía un poco injusto que a Josías, no sé si recuerdan el rey Josías, que trata de hacer bien todas las cosas y luego descubre en el libro de la ley, se da cuenta de que no estaba haciendo lo suficiente y cuando habla con Dios, Dios le riñe por no hacer lo suficiente y le riñe por las cosas malas que estaba haciendo y le dice que va a venir castigo, pero luego cuando ve que se humilla, le dice, bueno, les voy a castigar, pero cuando tú te mueras recién les voy a castigar, ¿no? Y así con muchos reyes buenos ha pasado lo mismo. No sé si recuerdan ese otro rey que vino un rey de otro país lejano y le dijo, Dios está conmigo, no te metas en mi camino. El rey se metió con él y luego, ¡pum!, muerto en guerra, ¿no ve? Aunque él confiaba en el Señor, muerto en guerra, por no haber dejado pasar ese otro rey que venía de parte del Señor. O también Ezequías que se volvió orgulloso y luego Dios le pone una grave enfermedad, ¿no ve? Luego tantas cosas buenas hace, cuando el rey de Asiria les viene aquí a molestar, se muestra su fe, les dice, no tengan miedo, el Señor va a pelear y no sé qué cosas, pero luego tiene orgullo y el Señor, ¡pam!, listo, castigado. Pero con los reyes malos hacían todas sus perversidades y a veces terminaba el pedazo del rey y solamente decía, hizo lo malo ante los ojos de Dios, no quitó los santuarios y murió. Y listo, y pasa al siguiente rey. No se habla de un castigo, no se habla de que Dios les haya disciplinado ni nada, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos fuera de Cristo tenemos un corazón árido y todos necesitamos agua, todos sentimos esa necesidad de agua. Muchas personas lo buscan en placeres terrenales, lo buscan en cosas que este mundo nos puede ofrecer, lo buscamos tal vez en algún entretenimiento pasajero o en otras cosas así, ¿no?, que nos quitan nuestro tiempo, que son cisternas rotas, como describe Jeremías, que echamos esa agua, se seca y luego otra vez nuestro corazón sigue resecado, ¿no? Y Dios conoce cuando nuestro corazón está así. Y en este específico caso del Salmo 42 es por estar lejos del Señor, es por apartarse de Él, ¿no? Y bueno, hay muchas razones por las cuales nos apartamos del Señor. Tal vez puede ser de manera física, como el salmista, que según el historiador se dice que era un levita, que tuvo que dejar su tierra, estaba muy lejos de Israel y anhelaba esos tiempos cuando estaba en el templo y adoraba al Señor. Van a ver versículos más adelante que dan a entender eso, pero también puede ser nosotros espiritualmente que hemos dejado de confiar en el Señor, ¿no? En los momentos buenos, para nosotros es difícil darnos cuenta de que no estamos dependiendo del Señor. Cuando estamos felices, cuando las cosas nos están yendo bien y todo va súper bien, correcto, solamente pensamos en qué bien, sí, así, pero nos olvidamos del Señor. Y cuando tenemos cosas malas, es recién cuando nos damos cuenta de lo necesitados que estamos del Señor, ¿no? Yo creo que el Señor nos muestra con amor cuando nos disciplina, cuando nuestro corazón está árido. Nos dice, hijo, no te alejes de mí. No pienses que continuando por ese camino vas a seguir bien, que tu gozo viene de ese lado. Tu gozo está viniendo de aquí. No continúes por allá. Entonces, yo creo que el Señor es bondadoso con nosotros cuando nos muestra eso. Y aquí tengo un versículo que me gusta mucho, es Oseas 6, 1 al 3, que dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó
pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Yo creo que esto ejemplifica perfectamente lo que estoy tratando de decir. Dice la primera parte, vengan, volvámonos al Señor. No puedes volver de un lugar del cual te has apartado, ¿verdad? Tienes que volver a un lugar en el cual estabas antes, pero ahora ya no estás. Y nuestro corazón se reseca cuando ya no estamos en comunión con el Señor. Porque si estamos en comunión con el Señor y Él es el agua viva, nuestro corazón va a estar lleno de su agua, lleno de todo su contentamiento. Pero si nuestro corazón se siente así, seco, con sed de Dios, es porque nos hemos alejado de Él, ¿no? Y muchas veces se debe a pruebas que Dios mismo pone en nosotros, como en este caso el Salmo 42, son pruebas que Dios mismo ha puesto dentro del salmista. Pero miren, dice, el Señor nos despedazó. No dice, el enemigo nos despedazó. No dice, Satanás nos despedazó. No dice, el mundo nos despedazó. No, dice, Él nos despedazó, refiriéndose al Señor. Pero ahora nos sanará. ¿Nos hirió? ¿Quién? El Señor nos hirió. Pero dentro de poco Él nos restaurará. Y ustedes dirán, ¿pero por qué el Señor hace eso? ¿No? Suena como, ¿por qué Él despedazaría? ¿Por qué Él heriría a sus propios hijos? ¿No? Pero es por un sentido de disciplina. Nosotros, cuando éramos niños y nuestros papás nos daban con el cinturón, a veces pensábamos lo mismo, nuestra manera muy humana de ver las cosas. Decíamos, mi papá me maltrata, porque me da así feo con el cinturón, ¿no ve? Y me deja ahí escaldado. Pero ellos lo hacían por amor, porque no querían que nosotros caminemos por ese camino. Y por eso la palabra no solo lo deja en que Él nos hirió. Dice, Él nos despedazó, pero ahora nos va a sanar. Él nos hirió, pero ahora va a vendar nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él vendrá a nosotros. Nosotros a veces nos alejamos y el Señor es quien hace que volvamos hacia Él, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, ni piensen que vamos a volver donde el Señor. No es el Señor el quien hace que nosotros nos acerquemos hacia Él, ¿no? Y dice, para que podamos vivir en su presencia. O si conociésemos al Señor. Yo creo que esta es una parte importante. Cuando se refiere a, o si conociésemos al Señor, quiere decir que meditemos en su palabra, sino de qué otra manera conocemos al Señor. Y si realmente nosotros tendríamos sed de Dios, entonces podríamos meditar en Él, podríamos meditar en su palabra y no tendríamos que volver al Señor, porque habríamos estado todo el tiempo en el Señor. Pero Él dice que Él nos va a responder, tan cierto como viene el amanecer o llevan las lluvias a comienzo de primavera. A veces el salmista se preguntaba, ¿no? En el Salmo 77, ¿habrá dejado Dios de darme su misericordia? ¿Dejará de responderme el Señor? Pues aquí Oseas le está respondiendo y le está diciendo que no, que Él les va a responder tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de primavera. Y esta parte me gusta mucho, ¿no? Llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Un corazón seco, ¿qué es lo que necesita? Agua. Una tierra seca, ¿qué es lo que necesita? Agua. Si estamos hablando de agricultura, si no hay lluvia, tampoco hay cosecha. Entonces necesitamos de la lluvia que venga y riegue nuestros corazones, la lluvia que es Cristo mismo, que nos dé esa agua que necesitamos. Que nuestros corazones, luego de haber pasado por una temporada de sequía, que llegue un momento donde Cristo venga a nosotros y nos dé su paz, nos dé su gozo, que encontremos nuestra delicia en Él. Aquí yo les he puesto que nuestro Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Es algo que la lluvia me recuerda, porque si Dios no tuviese cuidado de nosotros, nos dejaría así, con nuestros corazones secos, nos dejaría así en nuestros propios caminos, ni siquiera nos mostraría que estamos mal, nos dejaría ambular por donde nosotros queremos ir. Pero el Señor nos ama tanto que nos dice, mira, con una prueba nos dice, mira, tu corazón está así. Pero también nos ama tanto
que no nos deja así, sino Él viene tan cierto como la lluvia y riega nuestros corazones. Por eso es que Él tiene cuidado de nosotros. Esto estaba dentro del libro, dice, cuando nos enfrentamos a una situación angustiosa y sabemos que solo Jehová tiene la solución. A veces nosotros, cuando nuestro corazón está así, ¿a dónde corremos? A otros lados, ¿no ve? Al entretenimiento del mundo, a las cosas que nos ofrece el celular, los videojuegos, etcétera. Ahí vamos a ahogar nuestras penas. Los mayores ahogan sus penas en el alcohol, algunos prefieren usar cigarro, yo qué sé, pero buscan cisternas rotas para llenar ese vacío. Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, sabemos que cuando nos estamos enfrentando a una situación angustiosa, cuando nuestro corazón se siente abatido, no corremos hacia las cosas que el mundo nos ofrece, corremos hacia Dios y las cosas que Él nos ofrece. Entonces, quiero también mostrarles ahora sí el versículo 2, ¿no? Dice, tengo sed del Dios viviente, continuando la misma idea. Pero ahora miren, la segunda parte dice, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? Muchas personas, y yo también por mucho tiempo, consideraba esto como el anhelo de que llegue Cristo, ¿no? El anhelo de que Cristo regrese y podamos estar una eternidad en su presencia, una eternidad con Él. Pero eso tiene reflejos en nuestras vidas, pequeñas sombras de cómo va a ser eso, pero también aplicadas en nuestra vida. Cuando nosotros estamos lejos del Señor y nos encontramos débiles, tendríamos que afanarnos por encontrar al Señor, no afanarnos por nuestra situación. Y deberíamos preguntarnos, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? Estar tan desesperados de encontrar a Dios, estar tan necesitados del agua viva, que decir, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? Es un anhelo de cosas pasadas que hemos tenido. Muchas veces cuando recordamos cosas que teníamos antes, nuestra comunión con el Señor, como era más viva, siempre estábamos leyendo nuestra Biblia, orábamos así, y ahora nuestra fe se ha ido como menguando, y luego añoramos eso y decimos, wow, hace unos años yo leía mi Biblia así tanto, hace unos años yo oraba por todas las cosas, y ahora mira, no estoy haciendo eso. Y quiero volver a tener eso, anhelo volver a tener esa comunión con mi Señor. Entonces, no sé si les recuerda a la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo igual se da cuenta de su situación, el Señor le muestra que su corazón está árido, le muestra que gastando su dinero en las cosas del mundo nunca iba a satisfacerse y que iba a terminar con los cerdos si seguía ese camino, pero le dice que hasta un siervo de su padre vive mejor que él. Y el hijo pródigo se da cuenta de eso, se da cuenta de que una sola gota del agua viva de Cristo es mucho mejor que todo lo demás que nos pueda ofrecer el mundo. Y yo creo que es importante en la historia del hijo pródigo que debemos recalcar que su actitud era más importante que el simple deseo de volver a casa. Él no solo lo deseaba, él no solo tenía un pensamiento de hacerlo, no, él lo hizo, él se encontró con su padre. A veces nosotros no tomamos bien la figura de como el siervo brama por las corrientes de las aguas, porque no se trata solamente de decir, ay, quisiera volver a tener eso como lo tenía con el Señor, ay, creo que mi corazón está un poco seco y necesito del agua viva de Cristo. No se trata solamente de eso, está bien, pero necesita una actitud, necesita que seamos hacedores. Y eso significa que no solamente se quede en un deseo de agua, significa que se quede en realmente tomar ese agua. Y a veces yo les pregunto, o sea, si tuviesen sed en la vida real, así en lo físico, por así decirlo, no solamente desearían tener agua y con eso ya se sentirían tranquilos, ¿no? Están en su cama y dicen, ay, tengo sed, ay, deseo agua, pero ya, lo he deseado, ya estoy mejor, sí, ya lo he deseado y ahora ya todo genial, no,
van a la cocina y traen un vaso de agua y se refrescan. Nosotros también, cuando decimos que anhelamos de Dios, cuando decimos que tenemos sed de Dios, no solo ese deseo, es hacerlo realmente. Yo quiero compartirles ahora el versículo 3, ¿no? Dice, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Aquí había una parte que quería leerles al respecto de eso, que era sobre lo que me mandó mi papá del PDF. Dice, muchas veces el llanto es como un bálsamo. Cuando estamos afligidos y sufridos, para el salmista sus lágrimas, cual pan que alimenta el cuerpo físico, traían a su alma entristecida una especie de alimento. Si se dan cuenta, el salmista sentía que sus lágrimas eran como su alimento. Él sentía que ese dolor que estaba recibiendo de alguna manera era un alimento para él. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué le pasa en la cabeza? ¿Cómo va a ser sus lágrimas un alimento? ¿No? ¿Quién es tan masoquista? Yo creo que el salmista sabía que ese sufrimiento que tenía, esas lágrimas que estaba produciendo, era porque el Señor lo estaba disciplinando, o el Señor estaba planeando algo hermoso, o el Señor tenía algo, por eso estaba ahí. Esas lágrimas no venían por cosas malas, venían porque el Señor había quedado que sean así. Primera Corintios dice que la tristeza que produce arrepentimiento es una tristeza que debería generarnos gozo, ¿no? Creo que es lo mismo con este salmista. El salmista sabe que está triste, pero se alimenta de eso, porque esa tristeza lo edifica, le hace crecer en madurez. Y cuando salgamos de eso, porque seguramente ustedes muchos ya han salido de situaciones dolorosas y miran hacia atrás, yo les prometo, cuando miren hacia atrás van a decir, qué bueno ha sido tener eso en mi vida, porque sin eso yo jamás hubiese aprendido a hacer eso. Sin eso yo jamás hubiese sabido qué es la misericordia del Señor. Yo jamás hubiese sabido qué es su consuelo, qué es su amor luego de su disciplina, qué es realmente que Él sane mis heridas. Entonces, yo creo que el salmista, algo admirable que tenía es que él no lo hacía luego de que pase. A veces nosotros luego de que pase recién vemos así, ¿no? Así de, qué bien, sí, eso ha sido bueno, ¿no? No, el salmista en el momento que estaba sucediéndole, él ya podía ver que en un futuro le iba a ser provechoso. Y también cuando dice día y noche, da a entender que es un sufrimiento continuo. No solo sufre de día y en la noche ya está tranquilo, ¿no? No, dice día y noche. En el día era una cosa, en la noche era otra cosa, pero estaba ahí, siendo de alguna manera, siendo moldeado por el Señor, siendo edificado en carácter, ¿no? Y si vemos el versículo 4, dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio de el sonido de una gran celebración. Entonces, aquí si se dan cuenta, también quiero comentarles otra cosa que decía en el PDF, que me gustó mucho, y decía, generalmente los recuerdos gratos del pasado, como es el caso del salmista, nos motivan para que volvamos a vivir esa experiencia agradable, aún más si esa experiencia fue fruto de nuestra comunión con Dios. Yo creo que, como les decía al principio, lo que nos está enseñando este pasaje es que si tú en el pasado tenías cosas mejores y ahora te das cuenta que no tienes eso que tenías antes con el Señor, deberías anhelar volver a tenerlo, deberías querer volver a tener esas cosas que tenías antes. No estamos hablando de cosas materiales que pasan, vienen, se van, desaparecen. No estamos hablando de relaciones con personas que también están, luego no están, pasan, cosas así. Esas cosas son efímeras muchas veces, pero nuestra relación con el Señor debería ser constante. Y si nuestra relación con el Señor ha estado disminuyendo en este momento, nuestro corazón se ha estado agrietando porque se ha ido secando y necesitamos de Él, lo que deberíamos hacer es volver al Señor, anhelar esas cosas antiguas y decir, Señor, yo realmente necesito de lo que tenía antes.
esto es lo que se los leí, ¿no? Las memorias del pasado. Este es el versículo 5, que es el que yo les dije que se repetía mucho, ¿no? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Yo creo que voy a dejar esto para el 11. Cuando explique el 11 voy a explicar este por premio doble, porque no quería arruinarles la sorpresa, ¿ya? Así que vamos a pasar al siguiente, pero ténganlo en mente, es muy importante realmente. El versículo 6 dice, mi Dios, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Y realmente esto es muy hermoso, ¿no? Porque el levita que ha escrito esto se encontraba muy lejos de su casa. Por eso es que él anhelaba. Su anhelo de él no es como el que yo estoy tratando de explicarles a ustedes como una aplicación práctica a nuestras vidas. No, su anhelo de él era físico, era palpable. Él estaba lejos del templo y él quería volver a estar en el templo con esa multitud y adorar al Señor. Pero no podía. Estaba en su casa, digamos, por así decirlo, como nosotros, confinados. Y no podía encontrarse con sus hermanos y alabar al Señor en comunión, ¿no? Pero anhelaba esas cosas, le rogaba al Señor recuperar esas cosas. A mí, la verdad, eso me puso un poco, como que me exhortó bastante, porque yo en todo este tiempo, siendo honestos, que hemos estado en cuarentena, ni una sola vez he orado por volver a tener esos momentos de alabanza. Dentro de mi corazón lo he deseado, pero jamás se lo he derramado al Señor en oración. Y como les dije antes, de nada sirve solamente tener un deseo si no lo vas a entregar al Señor, si no se lo vas a mostrar en oración. Ahora, a mí me encanta este versículo 6 porque antes de pasar al 6, quería decirles algo con el 5, no era que lo salte tan rápido. El 5 es como un punto de inflexión. Si se van a dar cuenta, es un punto de cambio, ¿no? O sea, estaba pensando de una manera y luego empieza a pensar de otra manera. Y eso es algo muy importante, luego se los voy a decir, pero si se dan cuenta ahora los versículos 6, de 6 para adelante es como que tienen otro enfoque, ya no lo miran de la misma manera. Dice, él está profundamente desalentado, pero, me encanta el pero me acordaré de ti. O sea, aunque esté tan triste, tan desanimado y vea las cosas como que, ¿por qué? Me acuerdo de ti. Sé que tú haces las cosas de la manera más hermosa posible. Sé que si tú estás dejando que esto suceda, es por una razón. ¿Y qué tengo que hacer? Confiar en ti, descansar en ti, porque tú eres Señor, tus caminos son mucho más altos que los míos, y si tú dejas que esto suceda, es por una razón. Entonces no me voy a olvidar de ti, no voy a empezar a caminar por esta prueba solo, me voy a acordar de ti. Aún si me exilian más allá del lejano monte Hermón, aún así yo me voy a acordar de ti. Eso es lo que está diciendo el salmista en este momento. Y en el versículo 6 también quiere decirnos, ¿no? Que no sé si se han dado cuenta que la segunda parte dice, ¿no? Que sus enemigos le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios del que tanto hablas? En la antigüedad, las naciones impías siempre hablaban con sarcasmo y les decían a los israelitas así, ¿no? Su Dios, miren, nuestro Dios hace que nuestras tierras sean fértiles. Miren cuántas cosechas tenemos nosotros y ustedes no tienen. Pero miren lo que nos ha dado Baal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces el pueblo israelita se olvidaba del Señor y se iba hacia los ídolos, ¿no? Pero en nuestras vidas muchas veces no tenemos ese tipo de personas, aunque sí tenemos, pero yo quisiera aplicarlo más a algo más realista, ¿no? Y no va a haber personas que nos van a estar ahí diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero las dudas que Satanás trata de poner a través del mundo en nuestros corazones hacen que nosotros nos preguntemos, ¿realmente Dios está aquí conmigo en esta prueba? ¿Realmente Él habría mandado esto para mí? ¿Realmente Él quiere que yo esté corriendo todo esto? ¿Realmente el Señor me ayudará a hacer esto? ¿Realmente el Señor me permitirá que cuando acabe esto se cumpla de la manera que yo deseo?
tantas dudas empiezan. Y miren lo que dice aquí, no importa cuán resistente sea la roca, si tenemos una gota de agua cayendo constantemente sobre ella, quedará marcada por el suave, por la gota, aunque sea suave agua, ¿no? Y imagínense una roca y hay una pila encima y está chorreando, gotita, 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 gotita. Con el paso del tiempo, cuando tú saques esa roca, va a tener un agujero, porque el agua, aunque sea tan fácil, digamos, de mover, de trasladar, lo que sea, si tú constantemente haces lo mismo, te va a marcar, te va a dejar así, te va a destrozar, aunque tú seas una roca, te va a destrozar. Y es lo mismo las dudas caen sobre nosotros como gotas, tac, tac, al principio son inofensivas, pero si seguimos llenando nuestra mente de dudas y de dudas y de dudas, al final, no importa qué tan resistentes seamos, vamos a quedar marcados por esas dudas. Van a determinar cómo vamos a actuar, van a determinar de qué manera vamos a hablar, qué cosas vamos a pensar, ¿no? Por eso me gusta tanto el Salmo 94 en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tus consuelos renovaron mi esperanza y mi alegría. O sea, ¿quién nos salva de eso que nos está perforando? No nosotros mismos. El Señor es quien nos salva, es su consuelo, es su esperanza que nos quita de ese lugar. Y quiero que guarden en sus corazones esas palabras, ¿no? Consuelo y esperanza. Va a ser importante para el final. Tenemos el versículo 7 que dice, oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Es lo que les estoy diciendo, ¿no? Tal vez nosotros no tengamos enemigos, pero lo que sí tenemos son dudas que quieren destrozar nuestra fe, que quieren acabar con ese gozo que tenemos en el Señor y nos empezamos a preguntar una y otra, hasta tal punto de decir, ¿dónde está ese Dios tuyo? O como el salmista se preguntó, ¿no? Porque su aflicción debió ser muy grande para preguntarse algo así. ¿Será que Dios todavía escucha? ¿Será que no habrá cerrado sus misericordias de un portazo? Dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, yo creo que debemos tener mucho cuidado con esto, pedir al Señor, porque las dudas son más poderosas cuando atacan a un corazón que está totalmente agrietado. Porque si esas dudas son las gotas de agua que van a empezar a chocar contra nuestro corazón, lo van a lastimar. No es como un torrente de agua que empieza a moldear el corazón. No, es una gota que solamente le está dando en el mismo lugar. Pero el Cristo no nos hace un trabajo tan tosco. Cristo sabe cómo moldear todo nuestro corazón con el agua viva. Me encanta el versículo 7, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Ese versículo me gusta más en la Reina Valera, dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y yo quiero que se den cuenta de lo mismo que decía Oseas. No dice todas las olas de mis enemigos, no dice todas las ondas de Satanás. No. Le dice al Señor, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo que está tratando de decir el salmista es que él reconoce que esa prueba que está teniendo en ese momento está viniendo de parte del Señor. No es un castigo seguramente por pecado, sino sea algo más parecido como Job, ¿no? Una prueba para ver cuánto dependemos del Señor. Una prueba que nos haga tener sed de Dios. Una prueba que nos muestre cuán secos y necesitados estamos para regresar a Cristo. Por eso me gusta que diga tus ondas, tus olas. Y ahora sí, para ya un poco concluir, el versículo 11 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. A mí me encanta cada palabra de este versículo. Y al final yo les voy a dar una conclusión con este versículo, ¿no? Pero me encanta de verdad que en la Nueva Traducción Viviente diga,
pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Y en la Reina Valera dice, esperaré en Dios. Uno podría pensar que ya, pero no tienen mucha semejanza, ¿por qué pondría eso? No, Dios sabe por qué ha puesto esas cosas y realmente es tan especial que estén esas palabras, tan especial. A veces una prueba que el Señor nos puede dar puede durar ¿cuánto? No sabemos, solo Él sabe, ¿no? Él necesita probar. Miren, a Job le puso la prueba en el capítulo 2 y no vino en el 8, no vino en el 9, tampoco en el 15, tampoco en el 20, no, en el 38 recién Dios se aparece delante de Job y se muestra, diciéndole lo que está equivocándose, ¿no? Entonces el Señor en nuestras vidas tampoco va a venir cuando nosotros estemos ahí como, ya, Señor, ya de una vez, ¿no? Ya creo que no. El Señor sabe cuándo es el momento exacto para haber terminado esa prueba en nosotros. Y seguramente pensando en un futuro empezar otra. Pero el Señor sabe cuándo es el momento adecuado para terminar una prueba. No somos nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos control sobre cuándo va a terminar las pruebas en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El salmista nos está dando la respuesta en el Salmo 42. Nos está diciendo, si tú no sabes cuándo va a acabar la prueba, tienes que anhelar de Dios, tienes que tener sed de Dios. Si tú no sabes cuándo va a acabar la prueba, no importa qué tan lejos estés, siempre tienes que regresar al Señor, acordarte de Él. Si tú no sabes cuándo va a terminar la prueba, aún así tienes que acordarte que de día el Señor mandará sus misericordias y de noche su cántico estará contigo. Tienes que meditar en eso. A mí me encanta que este versículo lo repita 3 veces. 2 en el Salmo 42 y 1 en el Salmo 43. No sé si se acuerdan cuando les mostré el borrador, les dije que era necesario recordar eso para Mariana, por eso no lo borró. Bueno, para todos nosotros, incluido el salmista, es necesario. El salmista sabía que era tan necesario esto que se lo repetía una y otra vez. Por eso en su salmo lo pone 2 veces y en el siguiente lo vuelve a poner, porque necesitaba que eso quede arraigado en su corazón, necesitaba que cada vez que esté por dudar, ey, ¿por qué estoy desanimado? No, ¿por qué está tan triste mi corazón? Que se ponga a pensar en eso. Yo me siento muy identificado con el Salmo 42 porque siento que es como un carrusel. No sé si ustedes han sentido eso, pero yo siento que es como un carrusel. Mi hermano usó esa ilustración, la Sigrid, y bueno, Mariana luego dijo que a veces es como una montaña rusa, ¿no ve? No es como un carrusel, pero a veces nuestras vidas van así, están bien y luego están mal, están bien y luego tenemos otra prueba, luego están bien y luego así. Entonces, el Salmo creo que refleja muy bien eso, empieza anhelo de Dios, toda mi sed está en el Señor, súper arriba y luego, pero mis enemigos me dicen esto y me desanimo porque me acuerdo de estas cosas y desearía volver a tener esas cosas y quisiera tener otra vez las cosas que tenía en el pasado. Pero, porque me abato, porque me turbo, porque el Señor es mi Salvador y mi Dios. Pero otra vez mis enemigos me dicen eso, como que rompen mis huesos cuando me están diciendo eso. Pero de mañana mandará a Jehová su misericordia. Entonces está así, está bien, está abajo, está bien, está abajo. Y a mí me encanta eso, ¿por qué? Porque nos muestra la humanidad del salmista, nos está mostrando que él no es un superhumano, que siempre va a estar bien, que no importa qué prueba venga, no, yo nunca me desanimo, no, qué cosa, los cristianos no lloramos, ¿no? No hay ese pensamiento, no existe tal cosa. Y yo creo que el salmista muestra muy bien aquello. Yo me siento muy identificado con que el salmista esté a veces así, esté a veces allá, porque en mi vida yo lo he visto. Y es por eso que él se lo repite una y otra vez se pone este versículo, para que cada vez que esté cayendo en la montaña rusa o en el carrusel, este versículo le ayude a levantar sus ánimos, le ayuda a volver a poner sus ojos en Cristo, le ayuda a poner otra vez su vista en las cosas de arriba, darse cuenta de que sea cual sea la prueba que está pasando, lo que él tiene que hacer es depender en el Señor. Yo quería darles una conclusión, ¿no? Antes de terminar, y era leer un poco acerca de un extracto que, eso sí, yo lo escribí, ¿no? Pero
Como no me los sé de memoria, se los voy a leer de todas maneras. Pero antes de empezar a eso, quería darles el entendimiento, ¿no? De esperanza. Eso les he dicho durante harto rato que les iba a decir y al final no les he dicho. Estaba pensando si lo iba a decir, no lo iba a decir. Al final me he decidido que sí. Miren, el libro dice esto. Dice, la esperanza de los hijos de Dios. El diccionario de la lengua española, la RAE, dice que esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. La misma fuente de consulta, pero desde un punto de vista bíblico y teológico, dice que esperanza es la virtud por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Yo creo que este es un consuelo en medio del lamento, ¿no? Hay una esperanza humana, una esperanza que el mundo tiene, una esperanza así muy terrenal, pero luego está la esperanza que los hijos de Dios deberíamos tener. La esperanza que el mundo tiene dice, bueno, posiblemente se vayan a cumplir esas cosas, pero no. El cristiano dice, si Dios permite, posiblemente se vayan a cumplir. Y esa palabra, por más pequeña que sea, hace toda la diferencia. Hay una gran diferencia entre poner nuestra esperanza en Jehová y solamente tener esperanza. Y ya está. Entonces, yo creo que, como dice Hebreos, Cristo es una esperanza que no tiene definición, una esperanza mucho más hermosa. Y yo creo que el salmista tenía claro que el Señor era ese tipo de esperanza. Entonces él dice, voy a esperar en el Señor. Nosotros muchas veces tenemos deseos en nuestro corazón, queremos algunas cosas que sucedan, queremos que de alguna manera se lleven las situaciones, pero nosotros, el salmista nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es tener sed de Dios. En el tiempo que estés durante la prueba, en el tiempo que estés esperando en el Señor, que tengas sed de Él, que dependas más de Él, que te des cuenta que Él siempre está contigo, que hagas su obra, que anheles tener esas cosas que tenías antes, que anheles estar con tus hermanos en alabanza, que anheles estar en comunión con el Señor, en su palabra, en oración, que tengas sed de Dios. Y haciendo de las cosas de esa manera, ahí estás esperando en Dios. Esperar en Dios no solo decir, bueno, ya, lo dejo en las manos de Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Hasta los del mundo dicen que sea lo que Dios quiera. Yo escucho a Matías cuando ve YouTube, sus presentadores, ¿no? Están así, no están decididos de qué es lo que va a pasar y dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, y lo dejan. Lo toman tan a la ligera, ¿no? Así como, bueno, pero nosotros no. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, cuando decimos voy a esperar en Él, significa que voy a anhelar de Él, significa que voy a buscar alabar con mis hermanos, significa que voy a tener sed de oración, que voy a tener sed de su palabra. Y bueno, ahora sí la conclusión, ¿no? Para terminar ya. Ya, dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Eso está en Proverbios 10:28. Nuestra esperanza es Cristo. Si dice que la esperanza de los justos es alegría y nuestra esperanza es Cristo, entonces Cristo es nuestra alegría, Cristo es nuestra esperanza. Jesús, Él es la muestra más grande y nuestra mayor fuente de esperanza. Eso debería provocar en nosotros una alegría, como dice Proverbios. No obstante, muchas veces nos encontramos desanimados, aún sabiendo cómo Cristo es nuestra herencia. Esa es la gran interrogante que el salmista se pregunta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? Si conoces a Jehová y sabes cuánto cuidado tiene Él de sus hijos, y que todo lo que hace, lo hace en amor, y que nunca dejará que los justos tropiecen. ¿Por qué te turbas dentro mío? ¿Por qué? Si sabes que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros, asegurando nuestra esperanza viva, hoy y para siempre. Que Él está con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos, y nunca nos abandonó. Sabiendo que el Señor es nuestra roca, el lugar alto donde estamos a salvo,
donde su gracia nos protege, teniendo a un Dios que seca nuestras lágrimas y nos ha regalado una esperanza eterna, sabiendo que aquel que nos ha regalado un tesoro glorioso en su Hijo, Él es nuestro Dios. Deberíamos gritar al cielo en medio de nuestra angustia: ¿por qué me abato? No hay razón, porque tengo a Cristo. ¿Por qué me turbo? No hay razón, porque Jehová es mío para siempre. Esperaré en Él, en el Dios de mi vida. Cada vez seré paciente y humilde, y esperaré en Él, porque nada de lo que me pase, ningún problema que se me presente, nada del mundo hará que me olvide de mi Señor, aquel que me dio la vida cuando estaba tan muerto en mis pecados, aquel que con su gran amor me amó, aun cuando yo lo desprecié. Él es la plenitud de mi esperanza, Él es la fuente de mi gozo, y un amor tan grande que nada de lo que existe podrá jamás, nunca jamás separarme de su gran amor, el amor incomprensible de mi Señor. Esperaré en Él, porque aún he de alabarle. ¿A quién? A nada más ni nada menos que mi salvación y mi Dios.